Siglos de oro. Abarcó casi 200 años y sus características universales son: el individualismo abarca todos los aspectos y clases sociales, es antropocéntrico, aparece el humanismo, retoma lo grecolatino, descubre los secretos del mundo, es una cultura urbana, se desarrolló la vida social en un marco de nobles y burgueses, crisis en la fe y lo moral, el Estado es una obra de arte. Barroco. Autor y obra: Miguel de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Vida del autor. Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares, España, el 29 de septiembre de 1547. En 1569 se incorporó a la milicia y 2 años después combatió en la batalla de Lepanto contra los turcos. Al quedar malherido de un brazo, lo apodaron el Manco de Lepanto. En 1597 fue encarcelado, acusado de complicidad de fraude bancario. En 1600 se instaló en Valladolid, donde terminó de escribir la primera parte de su gran obra, El Quijote de la Mancha, que fue publicada en 1605. En 1603 publicó su colección de cuentos titulada Novelas Ejemplares. La gran aceptación del Quijote de la Mancha hizo que publicara su segunda parte en 1615. Establecido en Madrid, cayó gravemente enfermo y falleció el 22 de abril de 1616. ¿De qué trata la obra? Hidalgo de la Mancha tenía unos 50 años y decide disfrazarse como caballero andante y embarcarse en una serie de aventuras con su viejo caballo Rocinante. Tiene como fin irse por todo el mundo con sus armas y su caballo a buscar aventuras. Características de la obra. Se divide en 2 partes. Es el origen de la novela moderna. La primera tenía el propósito de burlarse de las novelas de caballero. La segunda, de 74 capítulos, y la primera es de 52 capítulos, y muestra tintes de humor. Renacimiento, autor y obra: Fray Luis de León, Los nombres de Cristo. Vida del autor. Nació en Belmonte, Cuenca, en el año de 1527. Desde joven se consagró a la iglesia y tomó el hábito de San Agustín, habiendo ingresado al convento de Salamanca, en el cual profesó el 29 de enero de 1544. Le acusaron de haber traducido el castellano, el Cantar de los Cantares, cuando los cánones de entonces prohibían las traducciones de los libros santos a la lengua vulgar, y fue procesado por la Inquisición de Valladolid como los sospechosos en materia de fe. Encerrado 5 años en la cárcel. Murió en Madrigal a los 64 años de edad, el 23 de agosto de 1591. ¿De qué trata la obra? Argumenta sobre el significado de los nombres que se le da a Cristo en la Biblia. Características de la obra: deseo de soledad y retiro de la naturaleza. Romanticismo. Surge en el siglo XIX. Sus características son: la sed de libertad, la concepción del yo, la evocación del pasado, el rompimiento con todas las reglas de la percepción literaria, el pasado medieval, ideas religiosas cristianas pero liberales, el sentimiento de amor en forma exaltada, amor patriótico. Describe la naturaleza que es subjetiva, se aleja de la realidad y predomina el sentimiento de tristeza. Autor y obra: José Zorrilla Ay Triste. Vida del autor. Nació el 21 de febrero en Valladolid. Cursó estudios en las universidades de Toledo y Valladolid. Fue miembro de la Real Academia Española en 1848, cuando tenía 31 años de edad. Leyó su discurso de investidura en verso. Autor de Cantos de Trovador, del poema Granada, de las obras teatrales El Zapatero y el Rey, Don Juan Tenorio, Traidor, Inconfeso y Martín, y El Puñal del Godo. En el año de 1850 viaja a Francia y en 1855 a México. Fue nombrado director del Teatro Nacional por el emperador Maximiliano y falleció en Madrid en el año de 1893, el 23 de enero. ¿De qué se trata su obra? Tristeza y desesperación, de estar esperando a alguien que quiere el autor. Características de la obra: tristeza que tenía y da menciones al pasado. Realismo. Se desarrolló en la época de la Revolución Industrial en el siglo XIX. Sus características son: descripciones detalladas,
diálogos vivos, autor cronista, narración amena y observador, conflictos personales y sociales, temas medievales y exóticos, novelas son documentos, narraciones en prosa, enjuiciamiento crítico, no al exceso. Autor y obra: Juan Valera, obra Juanita la Larga. Juan Valera nació el 18 de octubre de 1824 en Cabra, Córdoba. Es admitido en el año de 1861 en la Real Academia Española. Escribió artículos periodísticos y ensayos, tales como sobre el Quijote y estudios críticos sobre literatura, política y costumbres de nuestros días. Como novelista fue autor de Pepita Jiménez en 1873 y Las ilusiones del Dr. Faustino en 1875, Doña Luz en 1879 y Juanita la Larga en 1895. Fue un prolijo escritor de cartas. Contrajo matrimonio en 1867 y las relaciones con su mujer no son lo suficientemente satisfactorias, ya que Valera va gastando parte del caudal que su esposa había aportado al matrimonio. Tuvieron 3 hijos, Carlos, Luis y Carmen. Falleció en Madrid el 18 de abril de 1905. La obra trata de cómo plantea la relación entre una joven y un hombre maduro, y las características de la obra es que el autor cuenta la historia como un testigo mudo de las escenas, por lo que usa la tercera persona del singular y del plural. Generación del 98. Comienza en 1878 y recibe el nombre como Generación del Desastre. Características: dan muestras al analfabetismo del pueblo, manifiestan desesperación, quieren regresar a la España del pasado, tiene versos libres, toma el paisaje de Castilla como símbolo. Autor y obra: José Martí, El presidio político de Cuba. José Julián Martí Pérez nació el 28 de enero de 1853 y falleció el 19 de mayo de 1895. Dedicó su vida a la promoción de la libertad, la independencia política de Cuba y la independencia intelectual de todos los españoles americanos. En 1871 publicó El presidio político en Cuba, sus poemas Ismaelitos en 1882, Versos sencillos en 1891 y Versos libres en 1892, la novela Amistad funesta en 1885 y ensayos. ¿De qué trata la obra? Un joven de 18 años denunció los horrores que presenció durante su encarcelamiento. Fue publicada por la imprenta de Ramón Ramírez en el mismo Madrid, sede del sistema que le condenaba y donde él se encontraba desterrado. Características: esta es la primera obra de Martí que se da a la prensa. No cabe duda que es de carácter político, pero en ella podemos ver el desenvolvimiento narrativo, el simbolismo, las similitudes y el juego de simetría que emplea para darle énfasis a la narración. Novecentismo o generación del 14. Características: el arte más intelectual, obras menos pesimistas y sentimentales, textos con prosa llena de metáforas, temas como politas y citadinos, ensayos más cultivados, autores incursionan en otros géneros. Autor y obra: José Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote. Vida del autor. José Ortega y Gasset nació el 9 de mayo en Madrid de 1883 y falleció el 18 de octubre de 1955. Fue un filósofo y ensayista español, exponente principal de la teoría del perspectivismo y del racionalismo. La obra trata de un ensayo breve que pretendía ser el primero de una serie de 10 meditaciones que no llegó a realizar como tal. En las Meditaciones del Quijote, Ortega dejó entrever su teoría posteriormente desarrollada de Yo soy yo y mis circunstancias. Características: esboza grandes rasgos de su primer pensamiento filosófico y sus reflexiones sobre el hecho artístico.
Generación del 27. Inicia por la conmemoración del poeta Luis de Góngora y Argote en 1927. Características: usan el ultraísmo y surrealismo, usan ideas de Juan Ramón Jiménez, poesías puras sin sensaciones, usan metáforas, amor, gustan lo oculto y gongorino. Autor y obra: Federico García Lorca, Bodas de sangre. Vida del autor: nació el 5 de junio de 1898. Su pasión era escribir. En 1918 publica en Granada su primer libro de poemas. Federico García Lorca muere el 19 de agosto de 1936, fusilado en Biznar. ¿De qué trata la obra? Es la preocupación de la madre de perder a su único hijo y quedar sola. El novio desea que su madre pida la mano de su novia, que había tenido una relación con Leonardo, que acabó casándose con una prima de ella. El novio, la madre mantiene la esperanza de tener nietas que borden con ella en la casa. El padre parece encontrar en la boda la solución a su problema: tener nietos que trabajen a sus tierras. Características: está formado de 2 acciones. Sus personajes básicos son el galán, la dama y el gracioso. Reduce a 3 actos los 5 clásicos. Ruptura con las 3 unidades clásicas. Acción, tiempo y lugar. Adecuación del tiempo de estrofa en diálogos. Características: tema del amor irremediable que exige el sacrificio de la vida. Generación del 36. Aparición del existencialismo y se llamó también generación de la posguerra. Sus características son: temas sentimentales y horrores de la guerra civil, clasicismo, poetas trágicos y de angustia, temas religiosos, políticos y sociales, verso libre, moral, habla de lo cotidiano y lenguaje claro. Autor y obra: Miguel Hernández, el niño yuntero. Vida del autor: 30 de octubre de 1910 y fallece el 28 de marzo de 1942. Fue un poeta y dramaturgo de especial relevancia en la literatura española en el siglo XX. Vivió un tiempo en la cárcel, tuvo 2 hijos, mantuvo una mayor proximidad con la generación anterior, hasta el punto de ser considerado por Dámaso Alonso como genial epígono de la generación del 27. ¿De qué trata su obra? El propio Miguel Hernández tiene que trabajar en el campo desde muy temprano, destripando terrores y padeciendo todo tipo de estrecheces, fatiga, hambre, marginación ante tanta injusticia social. La indignación del poeta estalla con profundo dolor. Me duele este niño hambriento, como una grandiosa espina. Características: convierte la metáfora en un adecuado instrumento expresivo. Su fuerza es esa impresión de honda y cálida sinceridad emocional que suele reflejar las composiciones de Hernández. Primera etapa del franquismo. Fue la intensa producción de los poetas exiliados, la consolidación llamada poesía social o comprometida. Sus características son: realista y directo, narración lineal y sola perspectiva. Autor y obra: Gabriel Celaya, Marea del silencio. Vida del autor: nació el 18 de marzo de 1911 en Hernani, Guipúzcoa, España. En 1956 se instaló en Madrid para dedicarse a la poesía. Su primer libro, Marea del silencio, fue escrito en 1985. Se podía advertir influencias surrealistas. Fundó en 1947, junto con Amparo Gastón, la colección Norte de poesía. Dedicó su obra a la defensa de libertad y la palabra poética. Falleció el 18 de abril de 1991 en Madrid. ¿De qué trata su obra? El poeta escribe, pero no publica a consecuencia de las dramáticas circunstancias de la guerra civil y el periodo de la posguerra. El libro se puede diferenciar las etapas clave de Gabriel Celaya y también sus tipos de poesía, tanto social como existencial. Características: ideas surrealistas. Años 50. Su característica era la experimentación con el lenguaje. Luego de la Segunda Guerra Mundial, España estuvo empobrecida
en parte como resultado del bloqueo recibido con que fue castigada. Se introduce el sistema comunista y las críticas sociales comienzan a aparecer. Años 60 y 70, características, monólogo interior, innovación léxica, perspectivismo. Obra y autor. Luis Martín Santos, Tiempo de silencio. Vida del autor, nació el 11 de noviembre de 1924. Su obra más destacante es Tiempos de silencio, que supera la estética de la novela social y recuperando tópicos de la Odisea de Homero. Se vale de las nuevas técnicas como el uso de la segunda persona y el monólogo interior, lo que le valió ser comparado con Joyce, la continuación, Tiempo de destrucción, que quedó inconclusa. El 21 de enero falleció en 1964. ¿De qué trata la obra? En Madrid de la posguerra, Pedro, un médico investigador del cáncer, se ve envuelto en un aborto clandestino en unas chabolas a las que había ido para conseguir unos ratones. Se intenta enterrar el cadáver sin que nadie se entere, pero un juez ordena la exhumación. Al enterarse, Pedro se esconde en un burdel. La policía pronto lo encuentra tras sufrir la máquina de la ley. Finalmente logra demostrar su inocencia, pero su novia, impuesta por las dueñas de la pensión, es asesinada por un chabolista vengativo y Pedro vuelve derrotado a su pueblo a buscar un trabajo lo más discreto posible. Características de la obra. Se utiliza el monólogo interior, no sigue en línea temporal fija, frases muy largas, se elimina la división por capítulos, se utiliza la regla del contrapunto. Años 80, características, arte posmoderno, combinación de épocas pasadas con elementos modernos. Poesía, temas de adaptación de la tradición a la sensibilidad. Narrativa, la característica es la variedad, temas urbanos, personajes antiheroicos y frecuentes notas de humor. Teatro, realista y antirrealista. Autor y obra, Antonio Gala, A pie van mis suspiros. Antonio Gala es un escritor, periodista y dramaturgo, ensayista y poeta español. Fue nacido el 2 de octubre de 1930 en Ciudad Real. En 1990 gana el premio de Planeta de novela con su primera obra, El manuscrito carmesí. Ha publicado varias novelas, de las que habría que destacar La pasión turca en 1993. También ha logrado éxito con sus piezas teatrales, pase al igual con su poesía y en sus ensayos. Ha recibido premios tan importantes como el Nacional de Teatro Calderón de la Barca en 1963 o el Premio de Andalucía de las Letras en 2005. ¿De qué trata la obra? De cómo el autor expresa sus sentimientos de amor y esperanza sobre alguien, y sus características son que lleva tradición